descargar mi laptop. Ok, listo. Falta Betsabe y Ronaldo. Mande, doctor. Ya, sí estamos, ok. Sí. Déjame abrir el tema del aula virtual para poder tomar lista. Ok. Listo. Quedamos por el tema de insulina, ¿no? Estábamos hablando del tema de los problemas de la cuenta de Microsoft. Yo no sé por qué me sale esta pendejada. A ver, no sé, lo último que me acuerdo con ustedes era el tema de que estamos hablando, pues, la resistencia a la insulina y el tema de las diferentes variables que llegaran a haber en pacientes con, pues, obviamente diabetes mellitus y también con enfermedades que son justamente ya para mujeres, que es el síndrome ovario poliquístico, ¿no? Entonces, ya continuando con eso, se me perdió acá, tengo mucha ventana abierta, déjame ir cerrando porque si no me hago pelotas acá. Ok, listo, ¿sabes? Ya, listo, para hablar del tema del glucagón, espérate que se me puso lentísimo esto. Sí, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ventanas abiertas, pues con razón. Entonces, para hablar sobre el tema del glucagón, del síntesis y degradación, normalmente el gen que codifica la molécula de glucagón se encuentra en el cromosoma 2, ¿sí? El producto final es una cadena polipeptídica de 180 aminoácidos conocida como el proglucagón. Ahí es donde se va a generar como tal el glucagón, ¿no? ¿Qué pasa con el proglucagón? Es capaz de liberar primero, además, pues, ¿no? Del glucagón, otros péptidos, pues, que están acá, pues, ¿no? A través de un proceso que se llama el proceso post-traduccional específico del tejido, ¿no?
Normalmente lo que hace el proglucagón es generar el producto glucagón en el páncreas junto con el polipéptido relacionado con el glucagón, que es el GRPP. Yo no sé si lo ven acá en la diapositiva, el GRPP, el glucagón, ¿sí? Se me pone lentísimo esta pantalla negra cada vez que regreso a verlos a ustedes. Bueno, entonces, por otro lado, también en el intestino y en el cerebro, y hay que tener muy en cuenta eso, no se produce glucagón, se encuentra formando parte de un fragmento que se llama la glicentina, que ahí está. Esa glicentina puede ser procesada liberándose el GRPP, que es el polipéptido relacionado con el glucagón, y también la oxintomodulina, ajá. Pues además pues se puede procesar también la parte terminal del proglucagón generándose el GLP-1 y GLP-2, ¿ok? Una vez pues que se genera ya la hormona madura del glucagón, esta va a estar conformada por una cadena polipeptídica de 29 aminoácidos carente de puentes de disulfuro, ¿sí? ¿Cuál es la vida media del glucagón? Es una vida media corta, alrededor de 5 minutos, desde que comienza o inicia el proceso de degradación en el torrente sanguíneo, y normalmente la degradación se da en su mayoría a nivel renal y una pequeña parte en el hígado, ¿no? ¿Cuál es obviamente el tema de la regulación del glucagón? El factor predominante o determinante en el control de la secreción del glucagón es la concentración de la sangre de la glucosa. Creo que por eso inicié, y creo que todo el mundo inicia hablando del tema niveles de glicemia, porque normalmente van a ejercer un efecto en este nivel. Pues no, acá ¿qué va a generar? Un efecto totalmente opuesto a lo que genera la insulina, ¿no? Entonces es un gráfico parecido a la regulación de la insulina, sino que al revés, ¿ok? Vas a tener pues que en condiciones de hiperglicemia se va a inhibir el glucagón, y en condiciones de hipoglicemia o situaciones de estrés va a haber un sistema de activación, ¿no? Bueno, pues de ahí es lo mismo que las otras condicionantes o los otros factores a tener en cuenta y sus diferentes efectos, ¿no? Si desean, le hacen captura de pantalla. Hay como yo no sé si vean en sus pantallas, al momento de poner la presentación, hay como una tachuela, ¿sí? Que dice fijar pantalla. Pueden aplastar ahí y les sale grande pues cómo es la presentación, ¿no? Ok. Vamos con el tema de diabetes mellitus, que también es la clase para el día de hoy. Voy a escribir, creo que tengo con el B1, porque me voy a extender un poquito más. Tengo clases con el B1. Ok. Listo. Para hablar del tema de diabetes mellitus, ya sabiendo pues que los principales actores de esta novela pues siempre son los niveles de glicemia, cómo actúa el glucagón y más que todo cómo actúa la insulina, porque en diferentes factores vamos a encontrar pacientes con resistencia a la insulina. Y hay algo que tener muy en cuenta en estos tipos de pacientes. Siempre hay que tener en cuenta el tema de la diabetes mellitus como una enfermedad crónica no transmisible. Es parte de las enfermedades crónicas no transmisibles a nivel nacional, junto con enfermedades cardiovasculares, junto con enfermedades pulmonares y pues obviamente el tema de la obesidad. El tema de diabetes mellitus es parte justamente del síndrome metabólico acompañado de enfermedad cardiovascular como hipertensión y el tema de obesidad, ¿sí? Catalogado como síndrome metabólico. Para hablar ya precisamente de diabetes mellitus tenemos y debemos saber
que es parte de una enfermedad crónica no transmisible, es una enfermedad que se ha convertido, justamente como menciona aquí la presentación, un problema de salud pública a nivel nacional. Ya les he mencionado en reiteradas ocasiones que hasta el año pasado, septiembre de 2019, elaboré para el Ministerio de Salud Pública como director del área de provisión y calidad de los servicios de la salud de un distrito, en donde cuatrimestralmente nos daban un dinero a nosotros el Estado para poderlo invertir, no gastar, pero parecía gasto más que inversión, en donde 14 millones eran destinados solamente a la adquisición y compras de medicamentos e insumos médicos. De esos 14 millones, el 25% se me iba en comprar losartán, en comprar metformina, en comprar medicamentos para los enfermos crónicos no transmisibles, principalmente hipertensos y diabéticos. Entonces, hay algo importante y ustedes deben de saberlo. Los tratamientos para estos pacientes no están enfocados directamente en el tratamiento farmacológico. Esto es un equipo, tiene pilares fundamentales que van justamente con el cambio del estilo de vida, con el tema de asesoría nutricional, con el tema de valoraciones constantes y de ahí, al final, el tratamiento farmacológico. Si yo tengo un paciente en mis manos en que solamente le digo, usted es hipertenso, tenga la losartán, váyase a su casa y con eso se soluciona, pues olvídate, estás totalmente equivocado, ¿sí? El médico no es simplemente un recetario, el médico tiene que incluir e indicar pues muchas cosas más. Sería equivocado decirles simplemente el médico se encarga de recetar cuando no es así, o de operar cuando no es así. El médico pues tiene que explicar, indicar, en ocasiones aconsejar, aliviar. A veces uno es como sacerdote, y me ha sucedido. A veces es como psicólogo, yo no sé, el ser médico y cuando era estudiante no me tocó ser médico, yo no me tocó tener una persona frente a mí, entendí la situación. Hay personas que simplemente van a la consulta a contarte lo que pasaron ese día y se olvidan de todo ya cuando te terminan de contar. Y sucede bastantes veces. En el IES me pasaba, cuando la consulta es solamente de 20 minutos, los 20 minutos habían pacientes que te lloraban, te comentaban de que el padre, la madre, el esposo les pegaban, o sea, venían por otra cosa, más no para el tratamiento en específico, ¿no? Y se iban contentos después de desahogarse. Entonces, la prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles, pues acá menciona un estudio en el 2012, ya un estudio un poquito ya antiguo. Bueno, pues para hace 2 o 3 años que di esto no era tan antiguo, pero estima que de los 56 millones de muertes registradas en el 2012, el 68% eran por enfermedades crónicas no transmisibles, de las cuales 2/3 partes, o sea, 28 millones, eran en países en vías de desarrollo, de ingresos bajos y medios. Ecuador, uno de ellos, ¿no? ¿Cuáles son estas enfermedades? Como les había mencionado, enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y enfermedades pulmonares crónicas. Factores de riesgo, y acá me quiero detener, con el tema de factores de riesgo. Imaginémonos un típico estudiante de medicina, en la carrera de medicina, no sé si ya les di esto, pero hagamos un checklist. Estudiante de medicina consume tabaco, check. El tema de dieta poco saludable, papipollo en San Pedro, choclo con queso en San Pedro, shawarma en San Pedro, check. Hay inactividad física en un estudiante de medicina, check. Desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, ¿qué va a querer hacer ejercicio? Llega muerto y molido a querer seguir estudiando, check. Vamos 3 de 4. Y el uso nocivo de alcohol, algunos con el forloco, que en los coctelitos, que la cervecita en San Pedro, check. Pilas, ojo con esos factores de riesgo, porque son los 4 factores de riesgo para tener enfermedades crónicas no transmisibles de que sucede en el típico estudiante de medicina. Mucho ojo con eso. Listo, ¿qué define la Asociación Americana de Diabetes
en el último consenso menciona, pues, la Asociación Americana de Diabetes, con sus siglas en inglés, ADA, define la diabetes mellitus como un grupo de enfermedades metabólicas caracterizado por dos cosas: por hiperglicemia, resultados de efectos en la secreción de la insulina, hiperglicemia y resultados de defectos en la secreción de la insulina, acción de la misma o ambas, ¿ok? Pueden ser las dos situaciones que llegasen a pasar estos pacientes, ¿no? Más adelante, según la Federación Internacional de Diabetes, en el 2015, unos datos a tener relevancia, es que hubo 415 millones de adultos entre 20 y 79 años con diagnóstico de diabetes a nivel mundial, incluyendo 193 millones que aún no están diagnosticados. Hay otros datos que hay que tener en cuenta y que sí son alarmantes, que para el 2035, según Harrison, el libro de Medicina Interna, menciona que el 37% de la población mundial va a tener diabetes para esa época. Es algo alarmante y se da justamente por el nivel socioeconómico y por el tema de nutrición, ¿no? Actualmente, estamos hablando, y este libro creo que es el 2016 o 2017, pero para esa actualidad de ellos, ok. Se fue un poco la señal, no sé hasta dónde me escucharon. Ronaldo, ¿hasta dónde me escucharon? Espérate, que se puso medio lerdo el tema de la señal ahorita. Ok, les hablé que, pues bien, hasta el 2017 se menciona de que el 80% de la población mundial que tiene diabetes mellitus vive en países en vías de desarrollo, por ejemplo Ecuador, ¿no? Entonces, si miramos nosotros nuestra realidad, y fue con lo que comencé yo la exposición ahora temprano, les comentaba de que es una realidad clara, que uno va y pasa en la ciudad, pasa en los pueblos, en donde uno va a comprarse en las mañanas un encebollado que tiene yuca, que se come 2 chifles, que se compra un pan, algunos 2 panes y la Coca-Cola. Entonces vivimos en una sociedad, pues, que en donde está rica de carbohidratos, rico de azúcar. Me pasaba también en la rural. Son experiencias que tenía con el tema de la rural, muchísimas experiencias con el tema de la rural. Vivía yo en una hostería, en un hostal, el único hostal del cantón, el cantón Las Lajas, con una población que no pasaban los 6.000 habitantes, muy pequeña la población de Las Lajas. Queda pasando el Hillary Resort, no sé, para los que hayan ido al resort de Arenillas, queda pasando unos 45 minutos, 1 hora. No, pues el Hillary Resort, increíble, pues no, pero hablo del pueblo que queda más allá, en donde justamente ellos tienen cultivos de papa, de yuca, bueno, pues toda la parte. Las Lajas es más o menos una mezcla entre la sierra y la costa, un clima súper rico. Tiene relación bastante con Loja, el café a cualquier hora, y es en donde tú te dabas cuenta que el desayuno era la jarra de café, no es la taza, la jarra de café, el arroz con un sequito de gallina, un pedacito de yuca y el majado de verde, como es verde, ¿cómo es que le dicen estos manes? Verde molido. Este verde molido en ocasiones lo mezclaban con maní. O sea, quedaba rico. No lo hacían como bolón, sino que te lo daban así como verde molido. Mi primera noche en el cantón, le digo a la señora, no había comido en todo el día, me acuerdo tanto que fue un lunes, yo había cogido el bus, era la CIFA, la que va al ¿cómo es que se llama a la frontera, pero me tenía que quedar en un redondel como a las 5 o 6 de la mañana para coger otro bus y meterme al cantón, y de ahí coger otro bus para irme al centro de salud. No es un martirio para mí esa vaina.
Esa noche llegué molido, eran como las 5 o 6 de la tarde que llegué al dormitorio, la señora, bienvenido, doctor, ¿cómo le va? Qué gusto tener, bueno, pues toda la pantomima que te dan en ese momento. Y le digo, señora, ¿tiene algo de comer? Porque no he almorzado, no he desayunado, estoy que me muero de hambre. Claro, doctor, sí, hay sequito, arroz con menestra y carne. Yo dije, wow, arroz con menestra y carne a las 7 de la noche, espectacular, decía yo, ya me veía con los pataconcitos y todo. Imagínate un plato redondo, lo divides en 4, ¿sí? 2/4 del plato era arroz, así más o menos como te sirven en el chifa, el chaulafán. 2/4 era arroz blanco, 1/4 menestra de lenteja. De ahí el otro cuarto, 1/4 que sobraba el plato, era la mitad con este verde molido que les digo, y una filtrafa, creo que eran 2 dedos míos de carne. Y yo le digo, señora, y me dice, doctor, yo sé que usted es médico y que usted es con la dieta y todo, desea ensaladita. Yo decía, chuta madre, o sea, en mi cabeza decía, bueno, ¿qué ensalada me da? Yo le digo, señor, ¿y qué tiene ensalada? Tengo 2 ensaladas, me dice. Tengo ensalada rusa, y yo ensalada rusa, no, pues si ya me estás dando verde, menestra, yuca. Y me dio un pedazo de yuca. Meterle papa, no, pues una bomba de tiempo para mí esa vaina. Y yo le digo, ¿cuál es la otra ensalada? Me dice, es una ensaladita criolla. Y yo le digo, ¿cuál es la ensaladita criolla? Me dice, cebolla con tomate, pimiento y hierbita. Y yo en mi cabeza, esa vaina no es ensalada, pues esa vaina es salsa, pues. Esa vaina no es ensalada. Bueno, le dije, déme la ensaladita de cebolla. Después viene el esposo a decirme, doctor, recién salidita las yucas, ¿no quiere un pedacito de yuca? Y en mi cabeza me acuerdo que mi papá me decía, Robert, acéptale todo a esos tipos porque si tú no lo aceptas, estos manes se ponen idiotas contigo. Y en mi cabeza, bueno, señor, déme la yuca. Socotroco de yuca encima del arroz que caía a la menestra de lenteja. Y no con tenedor, pues me dieron una cuchara y con la cuchara peleando, partiendo la yuca, partiendo ese pedazo de carne, yo no sé carne de qué era. $2 ese plato, por cierto. $2 me costó ese plato. Y me decían, doctor, cierto, me olvidé, no hay juguito, se acabó el juguito del almuerzo, pero hay cola o hay café. Y yo decía, chuta, entre cola y café, no, pues café, porque sí hacía un poquito de frío. La jarra de café. Ese día se me hicieron 4 de la mañana, no podía dormir de lo que estaba prendidote, activadote con ese café que me habían dado, y pues obviamente con la comida, ¿no? Pero sí, esa es la alimentación de ellos. A lo que me levanto en el desayuno la señora, yo no sé a qué hora se levanta esa gente allá, pero había arroz con guatita, y el arroz con guatita era el arroz, como te digo, 2/4 del plato de arroz, la guatita que te ocupaba los otros 2/4 del plato, y encima te ponían una yuca. No, ¿para qué? Súper rico ese desayuno. En la merienda el siguiente día, habían empanadas de viento. Yo decía, empanadas, qué rico, Dios mío. Y les estoy hablando esto porque es la alimentación del Ecuador, es la alimentación rica en carbohidratos. Yo le digo, señora, ya, ¿cuántas empanadas? Me dice, yo, deme 2. Me dice, doctor, son 3 por $1. Deme las 3, no hay problema, deme con café las 3 empanadas por $1. Estaba con otro amigo que también era de la Católica, fuimos los 2 únicos de la Católica, ese cantón. Él vivía en la parte, en el primer piso, yo vivía en el segundo piso. Y yo le decía, ya, pues compremos $1 yo y $1 tú de empanadas. Ya, chéverísimo, y la jarra de café, ok. Nos cogen unas empanadas, creo que eran más grandes que mi mano, empanadas de viento. Yo no sé si han comido en Quito ustedes estas empanadas, que son unas cosas inmensas que cuestan $1. Acá me daban 3 empanadas así grandotas por $1. Y me decía que se inflaban y me comenzó a contar la señora que son saludables porque las hace con agua mineral, tesalia. Y en mi cabeza, Dios mío. Creo que esas empanadas me duraron, creo que hasta para el desayuno del día siguiente, porque creo que con una empanada y media fue mi merienda. Y la típica del tema de que muerde la empanada y coge el azúcar, 3 cucharadas de azúcar en la empanada. Y creo que algunos se ríen porque les pasa lo mismo cuando comen empanadas ustedes en sus casas.
y está socotroco empanada con queso, carbohidrato, le tiras el azúcar a la empanada, el café o la cola o el jugo, o sea, imagínate la cantidad de carbohidrato que te estás metiendo en ese momento, ¿no? Pues bien, esa es la nutrición que tenemos acá en el Ecuador. Eso es lo que sucede acá en el Ecuador justamente por el tema de nuestra nutrición y por lo que sembramos, cultivamos, cosechamos acá en esta tierra que da bastante frutos. Pero para el jornalero sirve, pero para uno que no hace mucha actividad no te sirve, te engordas. La alimentación comprende desayuno, almuerzo, merienda, 3 platos. Pero los nutricionistas dicen, no, desayuna bien, almuerza más o menos y merienda como pobre. Pero no, pues acá desayunas un encebollado, te almuerzas qué sé yo, una papipollo y te meriendas una hamburguesa, un arroz con menestra y carne. Entonces, y es real, porque yo también lo he hecho, es real, es real. O si no, te comes un shawarma en la noche, o te comes una hamburguesa, o sales de una chupa a 2, 3 de la mañana, ves que está abierto el McDonald's y te pides una Big Mac o una cuarto de libra. Bienvenido al Ecuador, ¿no? Entonces, es real, esta situación es súper real. Y te lo digo porque yo también lo he hecho, yo también he pasado por las mismas situaciones en donde sales de una chupa con, bueno, no importa con quién, solamente que sales de una chupa y te da hambre, en serio te da hambre. Pues bien, eso sucede, ¿no? Ya para el tema de la clasificación de la diabetes, ya nos dividimos en grupos, ¿no? Ya tengo a los que van a hablar de diabetes estacional. Según pues obviamente la propuesta de la ADA para 1997, ellos clasificaron a la diabetes mellitus en 4 grupos, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, otros tipos específicos de diabetes y en cuarto lugar diabetes estacional, ¿no? Es lo que vamos a hablar el día lunes, que van a conversar sus compañeros pues y que vamos a acotar algunas cosas de relevancia, ¿no? Si lo hacen perfecto pues tienen 10, si lo hacen mal, pues tienen 5, y si lo hacen más o menos tienen 7, ¿no? Entonces, ya con los criterios de diagnóstico, perdón. Con los criterios de diagnóstico. ¿Qué puse? Exacto. Ok. Lo que propone la Organización Mundial de la Salud, o lo que propuso en el año 1980 y actualizado en 1985, pues mencionaba 3 cosas que normalmente se realizan como criterios diagnósticos. Vamos viendo el propuesta de la ADA ya para 1997. No paremos bola el de la OMS, paremos bola el de la ADA. Menciona que los síntomas clásicos hay que tener en cuenta: poliuria, polidips y polifagia. El tema de la glicemia al azar en plasma venoso, se hacen 2 pruebas al azar en una semana, y si tienen niveles mayores de 200 miligramos por decilitro, acá está la L mochada, no sé por qué, glicemia basal en plasma venoso mayor o igual a 126 miligramos por decilitro en ayunas. Está el tema de la glicemia basal venoso mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitro a las 2 horas de sobrecarga oral con 75 gramos de glucosa, que es lo que mencionábamos y lo que Manuel había comentado ahora en la mañana. Pero ya este es el actual. Este cuadro de resumen de criterio diagnóstico, aparte de lo que mencioné, se agrega un cuarto valor, que es el de la hemoglobina glicosilada o glucosilada, ¿sí? ¿Cuáles son los valores? En pacientes normal, la glicemia basal o de ayuno es menor o debe ser menor a 100 miligramos sobre decilitro. La glicemia 2 horas de la poscarga o poscurva de la tolerancia oral de la glucosa con 75 gramos debe ser menor a 140 miligramos sobre decilitro, ¿sí? Está la glicemia al azar, que te menciona que debe ser menor a 140 miligramos sobre decilitro, no está acá.
y pues obviamente la hemoglobina glicosilada, que ya en pacientes con riesgo o con diabetes mellitus está por encima de 5.7%, es porcentaje. ¿Alguien sabe cuál es el tema de la hemoglobina glicosilada? ¿Alguien lo ha escuchado? Es para, en caso de las personas que padecen de diabetes, o bueno, en una persona normal, es para ir evaluando cómo han ido los rangos de la glicemia durante un periodo de 3 meses, puede ser. Entonces, eso es lo que arroja el resultado. ¿En qué nivel más o menos está la glicemia? Esa está 100, 150, 120 y cosas así. Entonces, ahí Eunice, hoy ya estás activado. Sí, exacto, gracias, Eunice. El tema de la insulina, pues ya le habíamos hablado, es la principal hormona reguladora del metabolismo de la glucosa. Bueno, pues esto ya lo hablamos hace un momento, no lo he editado. El tema de la secreción, son por medio de las células de los islotes, las células beta, la activación por medio de hormonas como el glucagón y la adrenalina, neurotransmisores como la acetilcolina, inhibición de la noradrenalina y la somatostatina, ¿no? Criterios diagnósticos propuestos por la Guía Práctica Clínica Nacional de acá del Ministerio de Salud Pública te menciona de que debe haber 2 glicemias en ayunas realizadas en 2 días distintos con valores mayores o iguales a 126 miligramos sobre decilitro que establecen un diagnóstico, uno de los criterios diagnósticos. El segundo, presencia de síntomas de diabetes como poliuria, polidipsia y polifagia. Naspul, ¿qué es poliuria? ¿Sí, doctor? Sí, poliuria. ¿Qué es poliuria? Ya, eso era... grandes, orina, o sea, grandes cantidades de orina. Okay. O sea, la producción de grandes cantidades de orina. Ok, sí. ¿Cuál es la diferencia con polaquiuria? Perdón, polaquiuria. Ajá. No te estoy tomando lección, por si acaso, Naspul, así que si no sabes, no sé, doctor, y vamos con otro. O sea, creo que también es la gran cantidad, o sea, la necesidad de usar mucha orina. 2 variables que hay que tener en cuenta, volumen y frecuencia. Cuando hablo de poliuria me refiero al volumen porque aumenta el volumen de orina, y cuando hablo de polaquiuria hablo de la frecuencia. El paciente tiene muchas ganas de ir a cada rato al baño, ¿sí? Y puede haber que el nivel de orina sea menor o sea igual al nivel normal, pero no aumentado. Acá en poliuria sí, el volumen aumenta y justamente se da por el tema de la polidipsia. Porras, ¿qué es polidipsia? es cuando el paciente tiene muchas ganas de beber o consumir agua. Exacto, de beber cualquier líquido, más que todo cualquier líquido, principalmente el agua, ¿no? Y polifagia, María José. Es cuando tiene necesidad de comer demasiado. Que anda antojado por todo. Y pasa, y creo que a algunos acá de los chicos les sucede cuando salen con sus novias, que te dicen, mi amor, tengo ganas de un dulce. Tengo ganas de un dulce, tengo ganas de un frappelate con Oreo, con chocolate, que tenga crema de chantilly, es una vaina explosiva de azúcar tremenda. Tengo ganas de comer galletas o llama a IHOP para el desayuno, que tenga el almaple y toda la vaina. Y tú en tu cabeza, ¿qué comer en IHOP? Vamos a comer un encebollado. Entonces, mucho ojo con estas pacientes, ¿no? Con los chicos, con las chicas que empiezan a tener estos antojos 2, 3 de la mañana. Me sucedía que tenía un paciente que almorzaba, y yo le digo, cuéntame, porque había aumentado de peso y sus niveles de glicemia habían aumentado. Eso fue hace poco, cuando estuve elaborando para la FAE. Me comentaba este tipo de que, no sé qué cargo tenía, capitán, yo no sé qué era ese tipo ahí. Me comentaba pues que justamente él había visto que en los últimos 6 meses no se saciaba con su almuerzo. Él almorzaba pues lo que daban ahí en el rancho, le dicen al comedor ahí en la FAE, el caldo, el arroz, el jugo, pero cuando llegaba ya a su habitación, a su dormitorio, él tenía una barra de chocolate superior de estas de la Universal,
y se comía una barra diaria después de almuerzo. Entonces, yo le decía, ¿y cómo así? ¿Desde cuándo? No sé, me da ganas que termino de comer y tengo que saciarme con una barra de chocolate. Ojo con esos pacientes, ojo con el tema de cambio del estilo de vida. Existen otros pacientes de que, y les va a suceder en sus casas, porque me he dado cuenta que sucede, ahora que estamos en cuarentenados acá, de que terminan de comer, me he dado cuenta de eso, y la tacita de café. 3 cucharadas, 4 cucharadas al café, terminan de comer el caldo, el arroz y el jugo y hacen la sobremesa tomando café. Entonces, mucho ojo con estos pacientes que probablemente tengan o ya estén iniciando o debutando con alguna sintomatología metabólica, precisamente con el tema de niveles de glicemia. Mucho ojo con eso. No sé si les haya sucedido alguna experiencia que tengan ustedes con esa situación, pero al menos acá sí me di cuenta de que, no sé si me escucha no está mi papá ahora, de que mi papá ha comprado las galletas estas de, no sé, unas galletas dietéticas, y que él termina de comer y dice, no, es que como son dietéticas las galletas no me va a hacer daño. Pero igual es carbohidrato, ¿no? Y sucede eso. Y sucede muchísimo. O si no, terminan de comer afuera, que es típico que estamos comiendo en algún lugar, que sales con alguien y tú dices, ya, pues comamos ahora que está en Chile y la promoción esta de $20, 3 platos. Dice, bueno, pues este man no ha gastado mucho en mí, pues compremos un heladito, vamos con el heladito. Compremos que está cerca de Carl's Jr., compremos un dulcecito, algo. Entonces, mucho ojo con eso, porque no es por consentirla a tu pelada o consentirlo a tu pelado, porque hay mujeres que mantienen al hombre, pero oye, ¿sabes qué? Yo estoy estudiando medicina, prefiero no, pero en tu cabeza obviamente prefiero no gastar mucho, pues, y decirle, mira, te estoy cuidando tu salud, ¿no? Entonces prefiero no comer eso y que te quedes en la casa. Ok. El último, el tema de la glicemia igual o mayor a 200 miligramos sobre decilitro, 2 horas después de la carga oral equivalente a 75 gramos diluidos en 375 ml de agua. Estuve en una conferencia, mencionaban de que la Coca-Cola, no es por generar publicidad, la Coca-Cola de 75 ml tiene la dosificación para generar esta prueba, ¿sí? Entonces, si tú te tomas esta Coca-Cola en ayuna, y a las 2 horas, antes de tomarte la Coca-Cola te haces el hemoglucotest, después de tomarte la Coca-Cola, 2 horas después te haces el hemoglucotest, te puede salir estos valores, ¿sí? ¿Cuáles son los valores que te podrían estar saliendo en condiciones normales? Tiene que ser menor a 140 miligramos sobre decilitro. Si es una persona con intolerancia a la glucosa, un paciente prediabético entre 140 y 199, y un criterio ya diagnóstico, uno de los 4, es que te salga mayor a 200 miligramos sobre decilitro. Es una condicionante para un paciente que podría estar ya debutando con diabetes mellitus. Ojo con eso. Factores de riesgo, ya para diabetes mellitus tenemos factores de riesgo modificables y no modificables. Si se dan cuenta ustedes, son parecidos a los factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles. Tenemos la alimentación inadecuada, sedentarismo, sobrepeso, obesidad, consumo de tabaco y alcohol, el consumo excesivo de sal, azúcar, grasas saturadas, ácidos grasos, trans, la papipollo en sauces, mucho ojo con eso, porque a la papipollo, veo yo, desea mayonesa y salsa de tomate y te meten, pero Dios mío, es una sábana que te ponen encima de mayonesa, la salsa de tomate, y solo se ve el pinchito, creo que la mitad del pinchito, porque el resto no lo ves. Así que en Guayacán, en Magno Yogur, en Guayacán es buenísimo por ahí, Samanes creo que es, no me acuerdo. Pero sucede, desean hamburguesa, listo, amo una hamburguesa, la hamburguesa le meten papa, ya falta que le meten el yogur nomás, porque le meten la papa, le meten el chorizo y la mayonesa en bomba.
Y eso come uno. Así que pilas con esos factores de riesgo. Ese aceite que lo tienen toda la semana rondando y calentándolo durante una semana, 2 semanas, ya se convierte en un aceite ya taparterias. Están los riesgos no modificables, los riesgos hereditarios, el tema de la genética, está el tema de la edad. Se menciona que a partir de los 45 años un paciente tiene mayor predisposición por su estilo de vida a tener diabetes mellitus y hay que evaluarlo. Está el tema del género. Se menciona una relación 2-1, 2 hombre, 1 mujer, en cuanto a pacientes con diabetes mellitus. Y está el tema de la etnia. Se menciona que la raza negra, la raza afroamericana o afrodescendiente es la que mayor predisposición tiene a generar como tal esta enfermedad, sin olvidarse del factor genético hereditario. Manabí, hablando ya a nivel nacional, Manabí, El Oro, Esmeraldas, pues Manabí, aparte de comerse las burras, pues también comen mucho carbohidrato, mucho verde, y hay que tener eso de la mano al momento de evaluar a las pacientes. O a los pacientes, ¿no? Son muy ricos en carbohidratos, la alimentación de Manabí, por más rico que sea la comida en Manabí, en la provincia del Oro, en Esmeraldas, normalmente estas costumbres llegan ya también a otras ciudades, a otras provincias por el tema ¿cómo es? De migración interna, ¿sí? Quizás algunos de ustedes sean de papá o mamá que vinieron de otras provincias o abuelos que vinieron de otras provincias y quedan con estas costumbres. Y hay una costumbre clara en mi casa y la verdad yo no sé si hayan ustedes probado, pero desde pequeño, los domingos, cada cierto tiempo, si no es encebollado, mi mamá cocina verde. En una ollota grandota cocina verde, hace verde molido y en vez de hacer bolón me lo sirve en un plato con leche, queso y sal. Y es una cosa espectacular porque es verde con leche, es una cosa espectacular, riquísima. Pero son costumbres porque la mamá de mi mamá, o sea, mi abuela, ella era de Jipijapa y desde ahí venía con este plato. A esto habían ocasiones que le agregaban un poquito de maní, pero al menos a mí no me gusta, ¿no? Entonces, vamos con eso, ¿no? Vamos con el hecho de que vivimos en una sociedad pues que abunda el verde, abunda la papa, la yuca, el arroz, la cerveza que está hecha y no solamente de cebada, sino de trigo y también pues obviamente de arroz. La Pilsener es riquísima en arroz, por eso es que te pipa la Pilsener. Son cervezas pues que están hechas a base de eso, ¿no? Se me quedó. Ya, otros factores de riesgo a tener en cuenta también, pues el tema del familiar de primer grado, también se menciona de segundo grado, obesidad y sobrepeso, no me acuerdo qué era TGA. No me acuerdo. Me olvidé. Estoy desde ayer que no me acuerdo esa palabra, tengo que averiguar. Obesidad y sobrepeso, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, dislipidemia, diabetes gestacional, pilas y madres de niños nacidos con peso mayor a 4.500 gramos, que son pacientes con macrosomía, ¿no? Para evaluar ya a estos pacientes debo tener en cuenta el índice de masa corporal. Esto es un cuadro, solamente un cuadro para relacionar y cómo se evalúa el índice de masa corporal. Ya lo pueden descargar de cualquier aplicación del celular. Solamente te piden 3 datos claros en la aplicación, la edad, el peso y la talla, nada más, y ahí te saca el cálculo, pero el cálculo en realidad lo haces justamente dividiendo el peso en kilogramos por la talla en metros elevada al cuadrado. ¿Cómo sale ese resultado? Es el rango que está acá y dice que tienes que generar el resultado en kilogramos sobre metro cuadrado, ¿ok? ¿Estamos hasta ahí? Les di hambre, ¿no? No tienen hambre con tanta comida que hemos estado hablando. Ayer esto estaba hablando a la 1 de la tarde y la gente, doctor, ya mismo nos dan. Y un chico me decía, doctor, hoy día hay arroz con tallarín de pollo. Y era el arroz, el tallarín de pollo, o sea, imagínate, ¿no? De ley María José Porras comió ayer eso, arroz con tallarín de pollo. No. Y la lasaña.
Se piden lasaña y si no hay arroz con la lasaña, olvídate, no. Tiene que haber el arroz y la lasaña. Listo, sigamos. La evaluación clínica, creo que me he cansado en decirles que un correcto interrogatorio, una correcta anamnesis y una correcta evaluación física, una correcta exploración física va a ayudarte a facilitar un correcto diagnóstico. Si tú no tienes estos elementos básicos en tu consulta, podrías estar perdiendo el tiempo. Siempre saber los antecedentes patológicos personales, antecedentes patológicos familiares, qué medicación está tomando el paciente, porque a veces puede generar como tal alguna interacción medicamentosa en lo que tú le vas a dar con lo que él ya ha venido tomando y tener muy en cuenta eso, ¿no? Te habla también el tema de la presión arterial, siempre valorar los signos vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, talla, peso, el índice de masa corporal, obviamente, el diagnóstico de su estado nutricional, el perímetro abdominal. Hay pacientes que ya van al baño y solamente orinan con el oído, porque no lo ven, solamente con el oído se dan cuenta de que se están orinando, no. Entonces, pilas con esos pacientes porque es una gran masa de perímetro abdominal. Hay que ser crudos, no se lo ven ya, solamente al tacto. Entonces, pilas con esos pacientes con ese gran índice de masa de abdomen perimetral, de perímetro abdominal, perdón, perimetral, ya se digo, perímetro abdominal. El tema del examen clínico de los pies es clave, una inspección clave de los pies, justamente por esa falta de irrigación o anomalía que existe en las terminales nerviosas y terminales vasculares a nivel de los miembros inferiores. Una simple mala cortada de uñas te podría generar como tal una infección a nivel de las extremidades inferiores. Que te golpees en el dedo chiquito para nosotros, qué bestia, qué dolor, pero para ellos puede conllevar a unas complicaciones muy graves. No andar descalzos, pues podría generarte como tal este tipo de complicaciones. Siempre ver el trastorno que puede haber en las callosidades, lesiones, signos de infección. Hay videos o hay páginas en Instagram en donde había muchas cosas cruentas. Curar un pie diabético, no sé si lo hayan hecho, para mí, en mi opinión, es la cosa más apestosa del mundo. No me gusta a mí el tema de hacer curaciones de pie diabético, me parece lo más repugnante posible. Creo que después de hacer papanicolaos en una rotación de ginecología, lo más apestoso que he olido en mi vida es un pie diabético recientemente para curarlo, porque es terrible ese olor. Imagínate, solamente con la pezuña, a eso agrégale el tema de la infección que tiene, es una cosa, no sé, no lo puedo, tendrían que vivirlo ustedes. Palpación de pulso periférico es clarísimo que hay que tener a la mano. El pedial, tibial posterior, popliteo y femoral. La valoración de la sensibilidad yo no la he hecho, te soy sincero, utilizando el diapasón no la he hecho, no sé cómo se valora con esa condicionante. Los reflejos aquíleos y rotulianos sí. La evaluación ginecológica, más que todo, obviamente en las mujeres, y la evaluación de la funcionalidad del adulto mayor con el índice de Bartel. Este cuadro, pues obviamente te menciona el índice de panza corporal, el perímetro de la cintura, antecedentes familiares de primero y segundo grado, antecedentes obstétricos de diabetes gestacional, antecedentes obstétricos del parto producto mayor a 4 kilos, peso al nacer, acá es mayor a 2.500 gramos, no es menor, es mayor. Niños de madres con antecedentes de diabetes gestacional, pilas con eso, hipertensión arterial o en terapia farmacológica para hipertensión arterial, el perfil lipídico, triglicéridos, colesterol, el sedentarismo, adultos con escolaridad menor a la educación primaria. ¿Por qué esto? Porque ahí es donde sabes cuál es su perfil socioeconómico, si te va a entender al momento de enviarle un tratamiento a casa, porque por más de que en su momento mencionaron de que Ecuador era libre de analfabetismo, existe todavía analfabetismo. Tú ves las recetas del Ministerio de Salud Pública y del IES, en donde tienen que poner dibujitos para indicarle a los pacientes que tienen que tomarse en la mañana, en la tarde o en la noche la medicina. Existe todavía eso. Entonces,
Se contradice educación con salud, se contradice muchísimo, más prefieren ver la variable género en donde ponen masculino, femenino o indefinido, que en poder generar como tal una educación clara para que puedan leer y escribir, ¿no? Pero bueno, pues estamos en el Ecuador, ¿no? ¿Qué más decía por acá? Sedentarismo, adultos, bueno, acantosis nigricans, que es lo que mencioné hace un momento, mujeres con síndrome ovario poliquístico, que ya lo mencioné, edades mayores o iguales a 45 años, que ya lo mencioné, y el tema de diagnóstico de prediabetes, que está con signo pues se me fue este signo, ¿cómo se llama? Bueno, pues que está también clarísimo en esto, ¿no? El diagnóstico, ya lo habíamos mencionado, el tema de la glucosa en ayunas, la necesidad de la estandarización con la hemoglobina glicosilada, de exámenes de laboratorio complementarios, aparte de lo que mencioné, el elemental y microscópico de orina, ácido úrico, biometría hemática, clave. En todo diagnóstico debo enviar una biometría hemática. Perfil lipídico, la creatinina plasmática y el cálculo del aclaramiento de creatinina. ¿Alguien sabe qué es el aclaramiento de creatinina? Lo vieron en renal el semestre pasado, me imagino. ¿Alguien tiene idea? Manuel. Ni idea. No es para garantizar que se haya obtenido la muestra dentro de las 24 horas. ¿Cómo se hace esa muestra? O sea, de lo que tengo entendido, se hace con una recolección de orina. Bueno, es que yo lo asocié con una prueba de laboratorio que era sobre cortisol en orina libre en 24 horas. Entonces, ahí es cuando el paciente, se recolectaba las muestras de orina y para como que garantizar que esa muestra de orina haya sido totalmente efectiva, pues se le aplicaba el examen adyacente que viene a ser la creatinina 24 horas. Y es ahí cuando se veía que si realmente estaba bien la muestra o no. Ajá, y me pasó una experiencia en la universidad, una vez en las vacaciones, me quería meter en todo, para aprender de todo. Me metí en un laboratorio, me dijeron a mí, doctor, usted se va a encargar, estudiante me decían, doctor, usted se va a encargar de recolectar las muestras de orina. Yo decía, wow, increíble, no es mucha cosa. Veo un tipo a lo lejos que venía con una botella de galón de agua llenita de orina, y yo decía, este tipo, ¿por qué me viene con un galón de orina? ¿Qué le pasa? Cuando normalmente todo el mundo me venía con el frasquito de orina. Ya después me explicaron, obviamente, de que la orina se recolectaba en 24 horas. Había algunos tramposos que eso te generaba falsos negativos para los niveles de aclaramiento de creatinina, en donde colocaban agua pensando ellos de que tenían que llenar todo el galón. Algunos venían con la botella retornable de Coca-Cola y nos pedían de que le devolvamos la botella porque con esa botella ellos cambiaban para comprar la cola en la casa. Entonces yo decía, Dios mío santo, cosas y cosas, ¿no? De ahí me explicaron, ¿no? De que los pacientes recolectan la orina en 24 horas, al día siguiente acuden al laboratorio en ayunas, se hace una analítica sanguínea, una fórmula entre la orina y la sangre y te sale como tal el valor, ¿no? Para ver los niveles de creatinina. Se utiliza no solamente para pacientes diabéticos, sino para pacientes con alguna patología renal, ¿ok? ¿Qué más? Bueno, pues la TSH y pues las pruebas hepáticas, ¿no? Complementarios está el electrocardiograma y el fondo de ojo, ¿sí? Investiguen cuáles son los órganos diana en diabetes mellitus. Uno de ellos es a nivel oftalmológico, pero también existen otros, ¿no? ¿Qué más? Ya para terminar, pues el manejo de diabetes mellitus 2 en el Sistema Nacional de Salud justamente se da por un equipo multidisciplinario. Siempre ustedes deben de saber de que si es que tienen un paciente para recibir medicina, no lo van a llevar al Hospital Teodoro Maldonado o al Hospital Guayaquil, que allá son hospitales de especialidades de tercer nivel, que tranquilamente pueden buscar, ahora que hay convenios en IES con instituciones privadas, busquen esas instituciones privadas para sus padres, abuelos, para no colapsar unidades hospitalarias y simplemente acudir a centros de salud de primer nivel de atención. Ya si se necesita un tratamiento especializado
una valoración especializada, acudan al segundo nivel de atención, por ejemplo, Hospital Guasmo Sur, Hospital IES, pero si ya es un paciente que está complicado, que necesita algo, pues ya ahí sí acudir al tercer nivel, ¿ok? La prevención primaria, pues el cambio del estilo de vida en primer lugar, alimentación saludable y mantener un peso adecuado, con índice de masa corporal menor a 25. El control metabólico siempre se recomienda, según lo que menciona la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, que debo tener en cuenta las metas de control glicémico, la hemoglobina glicosilada menor a 7, glicemia preprandial de 90 a 130 miligramos de porcentaje, menciona acá, y la glicemia postprandial menor a 180 miligramos de porcentaje. Hablo de control metabólico en pacientes ya diabéticos, ¿ok? El tema de metas lipídicas también, el LDL, HDL y triglicéridos en condiciones normales, ¿sí? Y acá están las metas terapéuticas que les había mencionado hace un momento, ya con esto terminamos. La primera meta terapéutica es el plan de alimentación cardioprotector, educación física o actividad física regular, educación y diabetológica, en donde pues obviamente debas enviarles pruebas cada cierto tiempo, y al último dice el tratamiento farmacológico, ¿sí? Yo no puedo olvidarme de estas tres cosas para no hablar solamente de tratamiento farmacológico, porque sería en vano. Bueno, con el tema farmacológico, estos son los diferentes fármacos que existen, como antidiabéticos orales. Existe obviamente la insulina sintética, pero en este momento no me quiero meter en farmacología, porque no es farmacología esto, pero sí acordarse que la metformina y la glibenclamida son las que más comunes aquí a nivel nacional, existen dentro del cuadro básico nacional del Ecuador, ya sea única o combinada, porque existe metformina o existe glibenclamida o existe metformina con glibenclamida, ¿ok? Ese es el principio activo, ¿no? Bueno, pues y el manejo farmacológico, ya esto no necesito que lo lean ni que lo vean, pero existe como tal una interpretación personalizada en cada paciente, guiada por este flujo, en donde pues debo tener en cuenta cómo atender a un paciente. ¿Ok? Listo. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran ustedes acotar sobre esta exposición? Me imagino que alguna de estas cosas ya la vieron en teoría, ¿no? Si no me equivoco, también otro medicamento que se utiliza es la glucofaje. No te entendí. ¿El glucofaje? Sí, es otro medicamento que se utiliza, si no me equivoco. Sí, pero el glucofaje es el nombre comercial. ¿Sí? Existen, y es algo que cuando ustedes vean farmacología, existen muchos medicamentos que los interpretan como medicamentos que sirven, pero con nombres comerciales. Por ejemplo, el Apronax, tanto que hablaban del Apronax, cuando uno ve farmacología se da cuenta que es el naproxeno sódico, que eso lo crearon en 1975 y que para el 2010 fue el boom por televisión. Sacamos al mercado Apronax, y ese medicamento existe como hace más de 40, 50 años, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso siempre. Una cosa es el nombre comercial y otra cosa es el nombre genérico o el principio activo, ¿ok? Listo. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran acotar ustedes? Si no, nos vemos el día miércoles. Disculpe, los que vamos a poner, ¿qué temas debemos abarcar de la diabetes? Diabetes gestacional. Guíate por un artículo de revisión, una introducción, signos y síntomas, diagnóstico, criterios diagnósticos, diagnósticos complementarios. Me refiero, cuando hablo de diagnósticos complementarios, a pruebas que se hacen, diagnósticos de laboratorio, ¿no? O pruebas de, qué sé yo, pruebas imagenológicas. ¿Qué más? El tratamiento, no quiero que se metan mucho, no me interesa el tema de tratamiento con acá, sino con el tema del estilo de vida, pronóstico, obviamente el tema del pronóstico, y alguna conclusión, nada más.
y aparte pues el reporte de caso, ¿sí? Ya en el reporte de caso pues tienen que presentar pues que es un paciente, una paciente de tal edad, bla, 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 con antecedentes de tal cosa, que llega por esto y todo lo que te menciona un reporte de caso, ¿no? Algo que no dure más de 20, 30 minutos para el día lunes. Ok, listo entonces. Si no hay preguntas, pues nos vemos el día lunes. Pasen bien, cuídense. Gracias, doctor. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, doctor.